Vamos a iniciar el contenido de ácido base, es el tema número 3 de esta asignatura. ¿Por qué es importante saber qué es un ácido, qué es una base? Aquí en la presentación tenemos un ejemplo de lo que significa la acidez o la basicidad. Por ejemplo, tenemos esta comparación del elemento, una sustancia muy ácida es el ácido de las baterías, una sustancia muy básica es la lejía. La lejía es el cloro que utilizamos en casa. ¿Okay? Tenemos un promedio más o menos lo que es el pH o la acidez de la sustancia como la crema dental, como la leche. Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante lo que es un ácido o lo que es una base? Cuando ustedes vayan a trabajar en bioquímica, necesitan saber la conducta ácida o básica de una sustancia, un compuesto orgánico. Por eso es importante este contenido. ¿En qué consiste el tema ácido-base? Primero vamos a hablar de las características de un ácido o de una base, la evolución histórica de las teorías ácido-base, el concepto del pH, la fuerza de un ácido o de una base, que son ácidos y bases conjugadas, la relación entre una constante A y una constante B, los cálculos de concentración. Igualmente, y para una segunda clase, vamos a trabajar sobre los factores que favorecen o desfavorecen la acidez y la basicidad. Estos factores son la hibridación, los puentes de hidrógeno, la resonancia, efecto estérico, solvatación y efecto electrón atractor o electrón dador. Finalmente, ya conociendo que es una sustancia ácida y que es una sustancia básica, qué factores hacen en su estructura que sea más ácido o menos ácido, vamos a analizar las reacciones ácido-base. Características. Primero, los ácidos. ¿Cómo sabemos que una sustancia es ácida? Bueno, tienen sabor agrio. Vamos a tomar como ejemplo el limón. Cuando probamos el limón, tiene un sabor agrio. Son corrosivos en la piel. Si son muy ácidos, usted se deja allí una gotica del ácido y eso va a empezar a picar. Eso es porque es corrosivo en la piel. Enrojecen colorantes vegetales. Colorantes vegetales son, por ejemplo, nosotros normalmente hemos trabajado con lo que se llama fenolftaleína, pero hay unos colorantes vegetales. Si ustedes han visto el repollo, hay un repollo blanco y un repollo rojo. El repollo rojo, cuando ustedes lo lavan, el agua queda rosada. Esa agua es rosada mientras la solución es ácida. Disuelven sustancias, atacan a los metales desprendiendo hidrógeno y pierden su propiedad al reaccionar con una base. Eso es teóricamente lo que es un ácido o sus características. En cuanto a las bases, todo lo contrario a un ácido, primero tienen sabor amargo. Un ejemplo de esto es, claro, ustedes no van a probar un detergente para saber que esa sustancia es amarga, pero cuando ustedes destapan la concha de la naranja, eso blanco que queda ahí es un sabor amargo. Ese es el sabor de las bases. Esa sustancia es básica porque es amarga. Suave al tacto, pero corrosivo con la piel. Los detergentes, como vemos el ejemplo allí, los detergentes, los jabones son suaves al tacto, porque ellos simplemente son como jabonosos, pero una vez que se lava las manos, queda la piel como reseca, es porque ellos son corrosivos. Dan color azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas en los ácidos, disuelven las grasas, por eso es que se utilizan como detergentes, y pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos. La definición. Bueno, hay tres teorías ácido-base. La primera teoría es la definición de Arrhenius. Arrhenius dio las primeras definiciones de lo que era un ácido o una base. Entonces, en su trabajo de 1887, dice que hay sustancias que se disocian, que tienen comportamientos diferentes. Estas sustancias que se disocian se convierten en cationes y aniones. Entonces, tenemos, por ejemplo, este ácido
que es una sustancia que en solución se separa para producir hidrógeno con carga positiva. Por ejemplo, el HCl, el H2SO4, fíjense que tiene hidrógeno. Entonces, Arrhenius considera que una sustancia ácida es la que libera hidrógeno. Pero una base son las sustancias que en disolución se disocia y producen grupos OH. Ejemplo de esto es el NaOH, NH4OH, CaOH2. O sea, para el señor Arrhenius, un ácido era el que tenía hidrógeno y los podía liberar, y una base era el que tenía OH y los podía liberar. En la disociación, según Arrhenius, como vemos aquí, en una disolución acuosa, el más electronegativo de este enlace, como un enlace iónico, ¿sí? Un enlace iónico se separan, y el más electronegativo, que viene siendo A, por ejemplo HCl, A se queda con los electrones formando un anión con carga negativa y un ion con carga negativa y un hidrógeno con carga positiva. Esto se le conoce como catión. En el caso del hidrógeno se llama protón. Ejemplo, tenemos aquí el HCl que en disolución acuosa libera hidrógenos positivos, libera protones. El H2SO4, como él tiene dos hidrógenos, puede liberar esos electrones, esos hidrógenos, quedando hidrógenos con carga positiva. Como vemos aquí, tiene dos hidrógenos, por lo tanto puede liberar esos dos hidrógenos. Eso es una sustancia ácida. Y las bases, recuerden que se consideraban las bases aquellos que podían liberar grupos OH. En fórmula general sería BOH, cuando se separaba de esta manera, siendo el B cualquier metal, por ejemplo Na, siendo un metal menos electronegativo que el oxígeno se rompe esto por aquí, el enlace iónico entre el metal y el oxígeno, quedando el metal con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Ejemplo, NaOH, la molécula se rompe en este punto que vemos acá, quedando el sodio con carga positiva, el OH con carga negativa. Otro ejemplo, CaOH. Estos OH, como son dos, son liberados dos grupos OH. Entonces, según Arrhenius, nuevamente, los ácidos liberan hidrógenos en su disociación, mientras que una base libera OH en su disociación. Neutralización. Neutralizar. Neutralizar significa que si yo tengo uno positivo, voy a utilizar uno negativo. Y esas dos cargas opuestas se neutralizan. Entonces, se produce la neutralización cuando se hace reaccionar un ácido con una base por formación de agua. Esto que tenemos aquí. El hidrógeno liberado por un ácido más un hidroxilo liberado por una base se unen, como tienen cargas opuestas, se neutralizan y se forma la molécula de agua que no tiene cargas. El anión que se disoció del ácido, ojo, el anión que se disoció del ácido A negativo y el catión que se disoció de la base, acuérdense que decía B positivo, forman una sal. Ejemplo, esto que tenemos acá. Aquí tenemos la base porque tiene el grupo OH y aquí tenemos el ácido porque tiene el hidrógeno. Entonces, esto se disocia de la siguiente manera. NaOH se disocia por aquí, quedando OH con carga negativa y sodio con carga positiva. El HCl se disocia por aquí, quedando el cloro con carga negativa al ser más electronegativo y el hidrógeno con carga positiva. Finalmente, hay un intercambio positivo por positivo y negativo por negativo. Entonces, los dos del centro, estos que están aquí, H y OH, formarían agua, que es la que vemos acá, y el Cl se une al sodio para formar la sal, NaCl. Eso es lo que se llama la neutralización. Teoría de Bronsted-Lawrence. Esta es una segunda teoría ácido-base. A diferencia de Arrhenius tenía una falla que él decía que una sustancia ácida es la que libera hidrógeno y una sustancia básica es la que libera grupos OH. Él no contemplaba otras moléculas que no fueran hidrógeno, que liberaran hidrógeno o OH. Solamente ellas podían ser un ácido y una base.
Pero la diferencia de Brewster y Lowry es que ellos decían que habían estructuras que no tenían grupos OH, pero que se comportaban como una base, que capturaban el hidrógeno o que neutralizaban el ácido, pero no tenían grupos OH. Entonces, así ellos definieron un ácido, una sustancia que, al igual que arenio, en disolución liberaba hidrógenos. Clarito, seguimos con la misma teoría, es decir, para que fuera ácido tenía que tener hidrógeno. Pero una base era una sustancia que en disolución aceptara hidrógenos con carga positiva, y para que acepte hidrógenos debe tener pares libres. Una sustancia con pares libres es capaz de aceptar protones. Esa era la teoría de Brewster y Lowry. Repito, un ácido, al igual que arenio, decía que liberaba hidrógeno, pero una base era aquel compuesto que tuviera pares libres para aceptar hidrógeno. Ya no solamente teníamos que hablar del grupo OH, sino, por ejemplo, estábamos hablando de la amina NH3. NH3 tiene pares libres, por lo tanto puede aceptar hidrógeno. H2S, el de azufre, tiene pares libres, puede aceptar hidrógeno. Todo elemento que tuviera pares libres era capaz de actuar como una base porque aceptaba hidrógeno. Un par ácido-base conjugado. Siempre que una sustancia se comporta como un ácido, cede hidrógeno. Hay otra que se comporta como base capturando hidrógenos. Es decir, si yo tengo dos moléculas que reaccionan, una va a actuar como un ácido y la otra va a actuar como una base. Pero el que es un ácido, cuando pierde el hidrógeno, se convierte en una base conjugada. Por ejemplo, en el HCl, cuando el HCl libera el hidrógeno, el cloro es una base conjugada, porque el cloro queda con pares libres. Ahora ese cloro se comporta como una base. En cambio, en la base, cuando captura hidrógeno, ahora va a tener, si antes no lo tenía, ahora va a tener un hidrógeno disponible para liberar, por lo tanto se comporta o se convierte en un ácido conjugado. Así, un ácido, cuando libera el hidrógeno, se convierte en la base conjugada. Y una base, cuando captura el hidrógeno, acuérdense que esa base es porque tiene pares libres, cuando captura el hidrógeno, ahora tiene un hidrógeno para liberar, se convierte en un ácido conjugado. Por eso se habla de ácidos base conjugados. Un ácido producirá una base y una base producirá un ácido. Ejemplo, la disociación de un ácido, tenemos HCl en agua, se forma H3O, lo que se conoce como el ion hidróneo, más cloro, ¿ok? Entonces, en ese caso, el agua está actuando como base. ¿Por qué? Porque los pares libres del oxígeno, no los he dibujado acá, aquí hay pares libres. Entonces, vamos a ponerlos blanquitos mejor. Estos pares libres que están aquí son capaces de capturar el hidrógeno del ácido. Cuando ellos capturan el hidrógeno, entonces se forma H3OH, O, con carga positiva, ¿ok? Mientras que el cloro que quedó solo tiene carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa? Porque se quedó con los electrones de este enlace. Ahora, estos electrones blancos que están aquí señalados, ¿ok? Esos que están señalados ahí. De esa manera, el cloro se quedó con esos electrones. Ahora el cloro tiene más electrones libres y por lo tanto se podrá comportar como una base. Ahora el cloro tiene pares libres, se puede comportar como una base. Entonces, el HCl es el ácido y su base conjugada es el Cl. En caso de una base, vamos a recordar que el nitrógeno tiene pares libres aquí arriba, ¿ok? Ahí están. Y el oxígeno también tiene pares libres. Pero uno de los factores que vamos a estudiar posteriormente va a ser la electronegatividad del ácido. Por ejemplo, vamos a comparar el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo, por lo tanto, él soporta mejor una carga negativa. Esos factores los vamos a analizar posteriormente con mayor detalle. Eso hace que el agua sea más ácida que
el amoníaco. Por lo tanto, el hidrógeno del agua se une a los pares libres del amoníaco, formando NH4. Ahora el OH, que en este caso se comportaba como un ácido, ahora queda con pares libres. El OH queda con pares libres. Al tener pares libres, se comporta como una base. Entonces, lo que antes era un ácido, ahora se comportará como una base conjugada. Y el amoníaco, que era una base, ahora se comportará como un ácido conjugado, porque tiene un hidrógeno para liberar. Aquí lo que hay es un resumen de esa información que les acabo de dar. El agua que actuaba como un ácido ahora se comporta como una base, el OH, y el amoníaco que se comportaba como una base produjo un ácido conjugado.